Una vez que tenemos la integración de diferentes pantallas con nuestra base de datos, las diferentes tablas, y poco a poco vamos construyendo nuestra aplicación, puede llegar el caso de tener la intención de generar una API que también interaccione con esa base de datos y que o bien sea consumida por la propia aplicación o bien sea consumida por aplicaciones de terceros. Es algo que muy comúnmente se desarrolla en la actualidad en los equipos de desarrollo y en los proyectos actuales, como ese licenciamiento de datos que permite a terceros realizar bien aplicaciones móviles o bien realizar modificaciones de nuestra aplicación sin tener que variar totalmente la aplicación. No es el caso el de realizar una API completa, una API RESTful completa, pero sí vamos a dar las pautas o las muestras con las que podríamos diseñar una API en nuestra aplicación tal y como la tenemos. Insisto que la realización ya de una API es un proyecto independiente y un proyecto con una magnitud suficiente como para volverlo independiente, y con las nuevas versiones, con las versiones 4 o con las nuevas plantillas donde podemos comenzar con un esqueleto muy básico sin necesidad de cargar, como es el caso en el que tenemos un proyecto con toda una serie de librerías de utilidades para desarrollar por web. En el caso de una API no sería necesario, pero bueno, vamos a aprovechar el trabajo realizado para dar esas pinceladas de lo que podría ser realizar una API y su utilización. Para comenzar, vayamos a la documentación, como hemos hecho en otras ocasiones, de Symfony, y vayamos a la parte de definición de restricciones o de requisitos dentro de las rutas que tenemos definidas. El apartado de How to Define Requirements dentro de nuestras rutas, vamos a encontrar información como, por ejemplo, formación de la ruta o paso de parámetros. En nuestro caso nos vamos a centrar en los métodos por los cuales va a poderse atacar a nuestras páginas. Cuando yo hago localhost 8000, ni más ni menos estoy diciendo que puedo atacarlo por cualquier método, pero el que está utilizando el servidor es el método get. En principio, si nosotros abrimos nuestro código y, por ejemplo, abrimos default controller, vemos que no es ni más ni menos que el haber colocado aquí un método get para que solamente el navegador, por el método get, pudiese acceder a este index action, a esta ruta de página inicial. Como podéis observar en la documentación, que nosotros queramos hacer una API para, por ejemplo, hacer devolver información, o bien incorporar nuevos elementos, simplemente tenemos que añadirles qué métodos queremos que se apliquen a unas determinadas rutas que tendrán una determinada dirección. En nuestro caso vamos a implementar el get y el post para que veamos el ejemplo y después posteriormente el uso, el ejemplo de creación y de cómo podemos devolver información, que en vez de tener una visualización mediante un navegador, mediante HTML, CSS, JS, etcétera, vaya a tener una devolución de información de datos mediante JSON, y que también es sencillo de lanzar, y que es actualmente el mecanismo de comunicación de información entre dos aplicaciones más utilizada dentro de los servicios de las aplicaciones web. Vamos, por lo tanto, a generar un nuevo controller que se denomine API Controller, y que en este vayamos a definir al menos dos nuevas rutas que interaccionarán con categorías y que así después podamos utilizar en nuestro desarrollo. Vamos a generar ese nuevo file que se va a denominar API Controller.php. En este vamos a coger las librerías. Ahora eliminaremos las librerías que
no nos hagan falta. Vamos a coger incluso esta definición de clase y ahora vamos a ir adecuando. Vamos a coger la librería de ruta, puesto que vamos a hacer anotaciones, la de controller, puesto que extendemos, y la de request y response. Esta es nueva, ahora veréis para qué la vamos a utilizar. Dentro de las entities, por ahora no vamos a hacer uso de ninguna. Bueno, en concreto haremos, como vamos a interactuar con categoría, vamos a añadirle únicamente la entity categoría. Y la ruta por defecto de absolutamente todas las acciones que vayamos a definir se vaya a denominar API. Por lo tanto, por debajo de ella van a estar definidas las diferentes acciones que podamos encaminar. ¿Veis? Exactamente lo mismo, solo que vamos a darle a estas rutas el sufijo API. Muy bien, una vez que lo tenemos, pues vamos a coger estos dos ejemplos. En vez de un put, vamos a hacer un post, es decir, vamos a insertar en vez de una actualización, y vamos a modificarlos con los nombres que nosotros pretendamos darles. En primer lugar, vamos a indentar correctamente para que quede ordenado. Y ya tendríamos las rutas, o al menos las definiciones de las rutas que vamos a empezar a trabajar. Fijaos que esta ruta API, esto va a sobrar ya. Esta ruta API va a tener, va a mostrar las categorías. Vamos a hacer gestión de categorías en este caso, y vamos a hacer un show o lista categorías para que quede más castellanizado. Lista categorías, y en este caso va a ser listar categorías. En el caso de definiciones de rutas de APIs hay toda una serie de documentación y de buenas prácticas. Aquí vamos a hacerlo lo más rápidamente posible para que no tengamos que fijarnos en esas buenas prácticas, en esas definiciones, y en este caso va a haber un listado de categorías que, como decíamos antes, simplemente va a ser atacado por el método get, y por lo tanto va a ser el mismo método que vayamos a utilizar cuando utilicemos el navegador. De hecho, esta ruta va a funcionar exactamente igual. Y después va a ser la de insertar categoría, donde en vez del ID se va a llamar categoría, y por lo tanto aquí en vez de listar categorías va a ser insertar categoría con el paso de parámetro de la categoría que nosotros vayamos a insertar con el método post. Muy bien, en este caso será una inserción, en el otro caso será un listado. Fijaos que ahora deberíamos definir este return de lo que queremos sacar por pantalla. No vamos a hacer el JSON nada más en comenzar, sino que vamos a testar justamente que esté funcionando correctamente estas dos rutas, tanto listar categorías por debajo de API como insertar categoría. Vamos a quitar el API, puesto que estaba incorrecto, debajo de API, y con el método post. Muy bien, una vez que ya lo tenemos definido, vamos a hacer uso de este response, que es el que después adecuaremos con el JSON. Una función, una action dentro de un controller, lo que tiene que devolver es un objeto de respuesta hacia el usuario que ha realizado la petición de ese action. ¿Cómo lo hacíamos hasta la fecha? Bueno, veámoslo. Hacíamos un render que, ni más ni menos, si busquéis en la documentación del API, devuelve ese objeto response. Ahora vamos a utilizar directamente el objeto return new response, ese objeto response tanto en uno como en otro, para justamente devolver una respuesta cuando hagamos la primera prueba, que es nuestro objetivo en esta primera parte de creación de un pequeño API. En este caso
vamos a devolver un HTML, no nos vamos a preocupar ni cabeceras, ni decirle de qué tipo es, simplemente estamos haciendo una prueba porque después lo vamos a cambiar y por lo tanto vamos a dedicarle mucho más tiempo. Head y un body Aquí listar categorías y en la acción de inserción lo que vamos a hacer es insertar una categoría. De hecho, podemos hasta ponerla, ¿veis? Para que veamos que realmente sí que se está haciendo el paso de parámetros. Bueno, no hemos hecho ninguna gran cosa, sobre todo en este action, que ahora veremos que va a ser exactamente igual que la ruta de cualquier otra pantalla, de otra parte de nuestra aplicación, pero sí en esta porque ya hemos limitado a que solo se puede realizar con el método post. Vamos a ver el funcionamiento. Vamos a nuestra aplicación y diríamos API listar categorías para ver el resultado de nuestra llamada. Ojo, nos ha dado un error y esto es debido a que el fichero sí que le hemos cambiado el nombre, pero la clase no. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, veis que la clase se me había olvidado cambiarle el nombre y por lo tanto daba un error de nombres. Muy bien. Vamos a volverlo a cargar. Y fijaos que ahora sí nos ha aparecido listar categorías. Tengo ahí un error en lo que he escrito. Vamos ahora a comprobar este insertar categoría pasándole una categoría. A ver qué ocurre y cuál es lo que nos devuelve. Insertar categoría. Insertar categoría y diremos otra. Vamos a ver la diferencia entre el método get y lo que acabamos de colocar. Fijaos la diferencia, ¿eh? En este caso no es que tengamos un error en el código, como había ocurrido al no cambiar el nombre de la clase, sino que nos ha saltado una excepción método no permitido. Estoy solicitando esta ruta mediante el método get, que es el por defecto del navegador, y sin embargo solo está permitido el método post, que es el que yo he definido en este requirement dentro de la ruta. ¿Veis? ¿Cómo comprobar que realmente está funcionando correctamente? Bueno, podría generarme dentro de mi aplicación una nueva ruta que enviase una petición a la misma aplicación por el método post y comprobar si está funcionando. Bueno, esto es bastante tedioso y en nuestro caso no tiene mucho sentido, puesto que existen aplicaciones que nos permiten comprobar estos APIs RESTfuls, estos APIs de información, como es el caso de la aplicación que yo voy a utilizar y que es de libre uso, Postman, que la podréis encontrar y descargar como una aplicación de Chrome, por ejemplo, o como una aplicación independiente. Muy interesante por la gran envergadura que tiene y por las facilidades que nos proporciona. Aquí yo la tengo ya abierta y lo que tendríamos que hacer, vamos a aquí tengo pruebas realizadas sobre otras rutas. Vamos a borrar esta en concreto y vamos a colocar ni más ni menos la ruta que nos había fallado, esta de aquí. Si nosotros añadimos esta, pero con el método get, fijaos cuál es la devolución de cuál es el mensaje y el código que nos proporciona la aplicación. Nos está devolviendo un 405, es decir, un error, puesto que el método no está permitido. ¿Qué ocurriría si yo hago post y la misma
la misma dirección. En este caso, lo que debería devolver esta aplicación, la aplicación, es un OK, como nos está devolviendo, y ya nos está devolviendo el código que nosotros habíamos incluido dentro de ese new response. Aquí tenemos más código, pero es debido a código que introduce la Symfony en su vertiente web. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya que tenemos ya definidas esas dos actions dentro de nuestro controller, de la devolución y la devolución mediante JSON, o la interacción contra los diferentes entities de las acciones que estamos solicitando.